otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de todas las naciones. Es importante saber que esta palabra está corriendo y está siendo glorificada en muchos, no en todos, pero la palabra de gracia es una palabra que fue diseñada como un evangelio, dice, para los escogidos, para aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que a todos ustedes les damos un saludo y les hago llegar también un saludo del pastor Iván López, que hoy no se encuentra aquí. Él está en una obra misionera y sabemos que es de gran bendición para todas las naciones. Hoy pues tenemos un tema muy importante, un tema que va a ser de gran bendición para muchos, como dije anteriormente, para los que verdaderamente aman la verdad, para los que aman la aparición de nuestro Dios y Salvador en un cuerpo llamado Jesús y cumpliendo un ministerio terrenal con un gran propósito. El gran propósito de Dios, manifestarse en un cuerpo, vino profetizado desde la antigüedad, y como podemos ver ahí en Zacarías capítulo 3 versículo 9, él había profetizado que en un día quitaré, en un día quitaré el pecado de la tierra, en un día. Entonces uno pues dice, pero bueno, ese día todavía no ha llegado, porque aún nos vemos que nos manifestamos en concupiscencia de pecado. Y entonces uno, la mente humana pues dice, pero ¿cómo vamos a decir que Cristo quitó el pecado cuando aún yo todavía me veo con acciones pecaminosas? Y es cierto, aún nosotros nos vemos con acciones pecaminosas, pero legalmente, para Dios poderse relacionar con nosotros, Él tuvo que quitar el pecado, porque mientras que el pecado estuvo presente entre la iglesia de los escogidos y Dios, pues había una separación por causa del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos separaba? Pues la iniquidad, la transgresión. La misma ley de Moisés demandaba unos ejercicios en nuestra vida que el ser humano no podía cumplir a toda su capacidad. Cumplías en unos cuantos mandamientos, pero en los otros fallabas. Es decir, que siempre tuvo que haber la presencia de un sacerdote intercediendo por el pueblo por causa del pecado. Imagínate, el sacerdote primeramente tenía que interceder por sus pecados para poder entrar en el lugar santísimo y entonces interceder por los pecados del pueblo. Es decir, que era un ritual constante, una ceremonia, un ritual, unas tradiciones, unas costumbres, unas demandas. Dice que todo esto estaba impuesto para la carne, pero también había una promesa, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, que Dios vino prometiendo, y la ley pues duró miles de años. La ley y los profetas, el mismo Jesús cuando apareció nuestro Dios y Salvador, dijo, la ley y los profetas fueron hasta Moisés, hasta Juan. Juan es el último de los profetas, y con él terminó la ley también, porque entonces Cristo, que es una de las grandes equivocaciones que hemos venido trabajando con ella, es que no vino a ser nuestro ejemplo, sino vino a ser nuestro sustituto. Él no vino para que nosotros lo imitásemos en esa conducta legalista de cumplir con todos los pasos y los mandamientos establecidos por la ley que se le había entregado a Moisés. Por eso que le dicen la ley de Moisés, pero la ley, Moisés no puso ninguna ley. La ley no era de él, sino se le entregó a él porque él era el representante de un pueblo. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Nuestro Dios y Salvador, pues, vino, se manifestó en un cuerpo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley dentro de ese mismo pueblo, para entonces él, dentro de esa crianza, dentro de esas costumbres, cumplir todas las demandas de la ley. Y así terminar con la ley. Así que nosotros hemos venido teniendo a Jesús de Nazaret como nuestro ejemplo, y Él vino a ser nuestro sustituto. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir con la ley. Entonces Él vino y nos sustituyó. Dijo, esto es trabajo para mí, ustedes no pueden con esto. Entonces Él vino y cumplió con toda la ley en su capacidad. Entonces el asunto está que se convierte en un misterio ahora, en un misterio de fe, porque Él dice, para que todo aquel que en mí creyere
no sea avergonzado. Es decir, que si tú crees que Cristo quitó la ley, pues ¿qué tú vas a hacer? Tu conciencia te va a indicar, como dice el apóstol Pablo, dice, no pequéis, para que el pecado no abunde en vosotros, porque ahora no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Y cuando tú estás bajo la gracia, no sin culpa de pecado. Pero entonces hay una demanda, te dice, pero no pequéis, porque ya Él murió por tus pecados. Y como Él murió por tus pecados, el misterio está que cuando Él murió, dice que te presentó juntamente con Él en la cruz del Calvario. Es decir, que cuando Él murió, tú moriste. Cuando Él terminó con el pecado, ahí tú estabas ahí presente en la mente de Dios. Y entonces dice que si morimos juntamente con Él, pues también hemos terminado con el pecado. Dice que todo el que murió en la cruz terminó con el pecado. Y entonces tú podrás decir, sí, pero yo no estuve en la cruz del Calvario, porque eso aconteció hace 2000 años. Efectivamente, no estuviste en la cruz del Calvario, pero tampoco estuviste en el Edén, y sin embargo te adjudicas el pecado de Adán, del primer Adán. Pues de la misma manera, que es lo que dice la Biblia, de la misma manera con que no estuviste en el Edén y has venido cargando con el pecado de Adán, de la misma manera tampoco, literalmente, físicamente, tampoco estuviste en la cruz. Y entonces ahora tienes que adjudicarte, ahora tienes que cargar esa cruz contigo. Y cargar lo que Él dice, que Él terminó con el pecado. Porque eso estaba profetizado. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura. Es decir que ahí, cuando dice yo grabaré su escultura, es porque Dios se hizo un cuerpo. Él grabó esa escultura. Se hizo un cuerpo dentro del vientre de María. Yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pues hay muchos estudiosos que dicen, sí, no, lo que Él quitó en la ley fue la ley ceremonial y la ley ritual, y desvían la verdad, tuercen la verdad para su propia perdición. Ahí no dice que quitó la ley ritual ni la ley ceremonial, ahí dice que quitó el pecado en un día. Él estuvo 3 días en la cruz. Y entonces, si usted quiere saber lo que pasó en los otros 2 días, podemos buscarlo también. Pero antes me gustaría, porque como de la misma manera, me gustaría que trabajáramos ahora con el libro de los Romanos en el capítulo 5, veamos lo que dice estas grandes verdades que están escritas. Porque usted tiene que saber que el Evangelio no estaba escrito en el viejo pacto. El Evangelio fue algo que Dios tenía diseñado como un misterio escondido. Dice que fue revelado al apóstol Pablo. Era un misterio, estaba ahí escondidito, esperando que Cristo muriese y resucitase, para entonces poder manifestar unas verdades que asombran al mundo cristiano, que dice, no, eso no puede ser así, así es muy fácil. Nosotros tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte, y es cierto. El esfuerzo que nosotros tenemos que poner es creer en lo que Él dice. No es solamente creer en Dios, sino creer lo que Dios ha dicho. Es la parte más importante y la que más contradictoria es. Decir que vivimos por fe y no por obra. Al pueblo le gusta obrar, al pueblo le gusta pagar un precio. Sin embargo, el Evangelio dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ahí en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, lo puede buscar. Entonces veamos aquí que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 12, porque esto es muy importante lo que vamos a leer ahora. Dice en el versículo 12, estamos ahí, Romanos capítulo 5, veamos ahí ahora, en el versículo 12. Es bueno que usted lea lo que se está hablando desde este púlpito, porque va a ser importante para su vida y usted se va a instruir en la palabra de justicia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir que usted no estuvo en el Edén, sin embargo el pecado del primer hombre aparentemente lo alcanzó usted hoy aquí en el nuevo pacto. Aunque si nosotros vamos a estudiar diligentemente, nosotros tenemos que entender que si el pecado fue quitado en la cruz del Calvario,
cuando usted nació después de la cruz del Calvario, ya usted nació sin pecado. Usted no puede hablar igual que habló David, que David dijo, en pecado me concibió mi madre. Pues a mí, mi madre no me concibió en pecado, porque yo nací en el 1952. Y cuando yo nací, ya Cristo había quitado el pecado, hacía 1000 y tantos años atrás, en la cruz del Calvario. Es decir, que yo nací sin pecado. Y usted también, porque usted es de la nueva era. Usted es de esta dispensación. Usted no es de la ley de Moisés. Usted es de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dice que me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Usted es de una nueva dispensación. Pero sin embargo, la iglesia, por desconocimiento, ha venido arrastrando el pecado del primer hombre Adán desde el Edén hasta la actualidad. Por eso es que el tema de este día de hoy se llama Jesucristo quitó el pecado. Entonces, mire cómo dice el próximo versículo, en el versículo 13, Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, la ley se le dio a Moisés, pero antes de que la ley llegara a Moisés, hubo toda una raza humana viviendo que estaban proscritos, sin ley. Estaban sueltos y sin vacunar. No había quien te acusara de nada. Abraham cometió adulterio, ¿y quién lo podía acusar? Porque Abraham tuvo relaciones con la esclava, con consentimiento de su esposa Sara, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, y no se le contó como un pecado eso a Abraham. Claro, se sabía que era un acto pecaminoso. David también mató a Uría para quedarse con la esposa de él, pero solamente Dios lo fue a acusar a través de un profeta. Pero no había una ley en sí que le dijera a David, pecaste, hay que matarte a pedrada. Aún no había llegado la ley de Moisés. Es decir que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué pasaría hoy? Porque como hoy tampoco hay ley, porque la ley ya fue quitada, se cumplió en la cruz del Calvario, pues tampoco se te puede inculpar de pecado. Es decir, que todas esas iglesias que nosotros vemos diciendo, pasa al frente, pecador, para yo orar por ti y que tu pecado sea perdonado hoy, eso es un error de la iglesia. Porque la iglesia hoy no le quita pecado a nadie, porque ese pecado lo quitó tu Cristo en la cruz del Calvario. Interesante. Versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte. Escuche esto ahora. Reinó la muerte desde Adán, dice, hasta Moisés. Desde el comienzo, Adán en el Edén, hasta Moisés. Moisés termina su ley y su ministerio y su apostolado en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veámoslo si es cierto o no. Vamos a aguantar ahí Romanos capítulo 5 y vamos a dirigirnos al capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 4. Veamos ahí qué dice. Porque el fin. Cuando usted le dice eso a un religioso, tiembla, porque ellos quieren todavía mantener la ley viva. Pero mira, Cristo te ha traído una ley verdadera, una ley mucho mejor que la ley de Moisés. No piense que porque Cristo quitó la ley de Moisés, ahora estamos sin ley. Ahora estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué ha hecho esa ley? Pues nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque por causa del pecado surgió una ley que se llamaba la ley de la muerte. Y la ley de la muerte no te dejaba volver a la resurrección de entre los muertos. Entonces por eso es que Cristo tiene que quitar esa ley. Porque como Él tiene una promesa de venir a buscarte, imagínate tú, si Él no hubiese quitado la ley de Moisés, Cristo viene a buscar y tú no puedes resucitar. Porque bajo el pecado tú no podrías haber resucitado, pero como Cristo quitó el pecado, ahora cuando Él venga tú sí vas a poder resucitar. Porque ya tú no estás bajo la ley del pecado, ni bajo la ley de la muerte. Veamos qué dice ahí. Romanos capítulo 10, versículo 4. Eso está clarito. El que no lo entienda es porque necesita unos espejuelos. Dice, porque el fin de la ley. Ahí no dice que porque la continuidad de la ley. Ni dice porque Cristo continuó con la ley. Ni porque Cristo respetó la ley de Moisés y pasó por la cruz del Calvario y continuó. No dice eso.
sino dice porque el fin de la ley es Cristo. Y entonces, fíjate lo que añade: para justicia a todo aquel que cree. El que no cree, dice no, la ley todavía está en pie. Nuestros hermanos adventistas todavía siguen cumpliendo la ley con su rigurosidad y guardan el sábado y los mandamientos, etcétera, etcétera. Cuando tú le dices a un hermano adventista que la ley ya Cristo la quitó, te dice no, eso es la ley ceremonial, la ley ritual, y te buscan 20.000 pretextos y textos y contextos para tener un pretexto de que Cristo no quitó la ley. Y son bravos en sus estudios, pero la boca porque trastornan la fe de muchos. Y los amamos, claro que los amamos, son nuestros hermanos en Cristo, pero tienen que documentarse en la nueva dispensación. Veamos ahora lo que dice aquí Romanos capítulo 6, porque esto es muy importante antes de continuar con Romanos 5. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7. A mí me gustaría leer esto completo, pero por causa del tiempo, yo te recomendaría que lo leas bien en tu casa detenidamente. Porque aquí hay una analogía entre la ley y lo que es un matrimonio, que es una de las cosas que estaremos hablando hoy. Dice en el versículo 4. Mira, vamos a leerlo porque yo necesito que tú entiendas. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí el apóstol Pablo ahora se tiene que dirigir a esos eruditos de la ley que aún existen en el día de hoy, pues en aquellos tiempos también existían. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, que se convierte en una viuda y ya no está bajo la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto es una tipología de lo que la iglesia representa hoy día. La iglesia no puede tener dos maridos. La iglesia no puede tener al marido ley, Moisés, y al marido Jesucristo. Gracias. Porque entonces sería una iglesia adúltera. Entonces la iglesia tiene que estar con un solo marido. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión, os he venido a desposar con un solo marido, para que seáis presentada como una virgen santa y pura delante del Señor. Porque si la iglesia hoy quiere tener a Moisés, pero también quiere tener a Cristo, es una iglesia que está en adulterio, porque está con dos maridos. Y usted no le puede servir a dos maridos en una misma habitación. Entonces veamos ahí el versículo 4. Así también vosotros, ahora esto implica a nosotros, la iglesia, los creyentes. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, dice ahí bien clarito, habéis muerto a la ley. Yo estoy muerto a la ley, yo no estoy vivo para la ley. La ley ya no se puede enseñorear de mí, ni de ti. Habéis muerto a la ley, dice ahora, mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo, que fue el que cumplió la ley y la llevó al madero y terminó con ella. Eso fue lo que leímos en Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Dice a los judíos primeramente y también al gentil. Y entonces dice aquí, repito, el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, de Jesús de Nazaret, para que seáis de otro. ¿Ve? Es decir, que Cristo terminó con la ley, ese fue el marido ley. Él la terminó ahí, ¡boom! Cumplió la ley y terminó con ella. Y entonces ahora, esta alegoría te dice, para que seáis de otro marido. Y tú dices, pero, ¿qué otro marido? Y entonces te lo dice ahí, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, que tú como iglesia no puedes estar casado con Jesús de Nazaret, cumpliendo la ley y todos los ritos y rudimentos y tradiciones judaicas, y entonces querer también estar con el Cristo resucitado, que vive por fe y para fe y ha terminado con todas sus obras. Si tú estás en esa posición, pues tú estás siendo un creyente adúltero, porque estás con los dos Jesús, estás con los dos maridos,
Uno que representaba la ley y el otro que representaba la gracia. Pues esta alegoría te está diciendo que si tú estás haciendo eso como iglesia, como creyente, eres un adúltero. Estás en adulterio espiritual. Tú tienes que definir hoy es el día para ti definir con qué marido tú estás. Si tú estás con Jesús de Nazaret antes de la cruz cumpliendo la ley, o tú estás con el marido nuevo, el que resucitó entre los muertos. Y fíjate lo que hay con este marido nuevo, que dice que si tú estás con el que resucitó de los muertos, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque si tú estás con Jesús de Nazaret no estás llevando fruto, porque lo estás imitando en su cuerpo terrenal, cumpliendo la ley. Entonces te va a dar por bautizarte en agua, te va a dar por celebrar Santa Cena, te va a dar por imposición de manos, te va a llevar a lavamientos de pie, te va a llevar a guardar el sábado, te va a llevar a guardar toda la ley. Y entonces en vez de estar muerto a la ley, vas a estar vivo a la ley, cuando tú más bien debes estar vivo a otra cosa. Vamos a ver a lo que tú debes estar vivo. Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 7, en el versículo 6. Vamos a ver a lo que nosotros debemos estar vivos como creyentes, como iglesia. Porque somos la iglesia de Cristo. No somos la iglesia de Moisés, ni somos la iglesia de Jesús de Nazaret. Eso eran sinagogas. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Nosotros no podemos seguir viviendo en la senda antigua. Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo cuando murió ahí en la cruz. Dice, y el velo ese que fue rasgado fue su carne. Entonces, o andas en el camino nuevo y vivo, o andas en el camino muerto y viejo de la letra. Y la letra mata. Y la ley produce ira. Y la gracia produce amor. Entonces, veamos qué dice ahí. Pero ahora, es decir, cuando te dice pero ahora es porque hubo un antes. Entonces te dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso está clarito ahí. Es decir, que tú estás llamado a servir un solo régimen. Tú no puedes servir dos maridos. Mira, usted como mujer que representa a la iglesia, imagínese que usted tuviera dos esposos dentro de su casa y que los dos le pidan la comida al mismo tiempo. Que los dos le digan, prepárame el baño y tráeme la toalla y el jabón. Y tráeme la ropa interior y tráeme la bata de baño. Y prepárame, que los dos maridos estén ahí demandando a una sola esposa al mismo tiempo. Piensen en eso. Pues es lo mismo que si usted está ahora queriendo servir a la ley, va a estar llorando. Entonces cuando vuelva a la gracia, ¡ay, gloria a Dios! Pero cuando va a la ley tiene que estar en lamento. Porque como estabas bajo pecado, pues te va a exigir la ley un comportamiento que como tú no puedes cumplir, como que tú no puedes llegar a lo que la ley demanda, pues te vas a sentir mal, te vas a sentir frustrada o frustrado. Entonces, mira lo que dice aquí. Pero ahora estamos libres, repito, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Fíjense que hay una separación entre el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mire, ¿por qué usted cree que cuando el apóstol Pablo llegó a ejercer su ministerio, él en un momento dijo, déjenme ver si lo podemos buscar aquí en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Miren qué efectivo es esto. ¿Por qué usted cree que cuando él llegó? Vamos a leerlo ahí, Gálatas capítulo 2 en el versículo 6.
Mire cómo dice ahí. ¿Por qué usted cree que cuando Pablo el apóstol llegó, tuvo que expresar estas palabras a los que estaban antes que él, que eran aquellos grandes apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal? Esos 12 apóstoles. Ellos, cuando llegaron al apóstol Pablo, seguro que le dijeron: Pablo, nosotros estuvimos con él y lo vimos caminar y lo vimos hacer y lo vimos hacer y lo vimos esto, y trataron de enseñarle a Pablo cómo Pablo tenía que conducirse en su nuevo llamado apostólico. Y entonces Pablo, imagínate ahí, vamos a ver lo que dijo Pablo. Dice, pero, estamos ahí en el versículo 6, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación, ¿qué dice ahí? Nada nuevo me comunicaron. ¿Y quiénes eran los de reputación? Aquellos grandes apóstoles que caminaron con Jesús. ¿Qué fue lo que le vinieron a ministrar a Jesús? A Pablo. Pablo, para que tus pecados sean borrados, debes bautizarte en agua. ¿Qué fue lo que le dijo a Ananías? Cuando el mismo Dios lo envió a Ananías, le dijo: hay un hombre en la calle derecha llamado Ananías, él va a orar por ti y vas a recuperar la vista. Cuando él recuperó la vista, Pablo le dijo: oye, gloria a Dios, gracias Señor. Ahí empezó su ministerio. Entonces dijo: ¿qué debo hacer? Le dijo: arrepiéntate y bautízate para que tus pecados sean perdonados. ¿Y qué hizo él? Él lo hizo, porque esas eran las instrucciones que habían del viejo pacto. El ministerio del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados para que tus pecados sean perdonados y Cristo te reciba. Y entonces él lo hizo. Y así como hizo eso, empezó en la misma práctica de todas las cosas, de aquellas cosas que él era mucho más excelente que los que le estaban dando directrices a la hora, porque en un momento dijo: pero yo en cuanto a la ley era irreprensible, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a fariseo, hebreo, aventajaba a todos mis contemporáneos, dice, y todo eso lo he tenido por basura para ganar a Cristo en mi vida. Es decir que aquellas cosas de la ley no calificaban para tú ser un nuevo creyente en Cristo Jesús, porque Cristo no viene a demandarte a ti tus obras de ley ni el cumplimiento de ellas. Él lo que viene a demandar de ti, que tú seas creyente, que tú creas que Él hizo todas tus obras por ti. Y ahí, ¡bum!, saca 100 puntos. Cuando dice: yo no, sino aquel que murió por mí y resucitó por mis pecados. Y entonces ahí, ¡bum!, 100 puntos sacaste automáticamente. Pero si te pones a vivir por ley, nunca vas a calificar. Y un día sacas 50, otro día 100, y el otro día sacas 0, otro día 20, porque no puedes con las obras de la ley. Entonces, ¿qué era cuando el apóstol Pablo dijo: a mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron? Nada nuevo me comunicaron. ¿Qué era lo que le estaban comunicando a él? A él lo que le estaban comunicando era: mira, si Tito, que anda contigo, con todo ese griego, si no se circuncida, no puede aquí entrar en el templo. Eso para Pablo era viejo. Pero no, si Tito circuncidar, pero si Tito es griego, Tito es gentil, ¿por qué se tiene que circuncidar? Si eso era para los judíos. Pero los judíos eran tan ortodoxos y tan demandantes que ponían leyes y mandamientos y tradiciones que ni ellos mismos podían cumplir, pero las exigían de otros. Entonces, ¿cuántas cosas vinieron a ministrarle al apóstol Pablo? Dijo: mira, nada nuevo me comunicaron. Guardar el sábado. Aquí no se guarda el sábado, aquí estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro sábado. Guardar los ritos, ni la ceremonia ni las tradiciones, todo eso es viejo. Ahora hay una ley nueva del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley de la muerte y de la ley del pecado. Ya yo no estoy atado a esas tradiciones. Vamos a verlo si esto es cierto o no. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Bueno, no quiero hablar sin evidencias. Capítulo 1, en el versículo 10. Es decir que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa. Oye, eso lo repitió en varias ocasiones. Hablen todos una misma cosa. Le digo, Evodia, Cinti, que por favor sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, hablen todos una misma cosa. Por la iglesia uno está, que Dios le bendiga, hermano. Bueno, hermano, ya Él me bendijo con toda bendición, porque yo voy a seguir diciendo que Dios me bendiga. Que Dios le bendiga y le guarde. Es que dice que mi espíritu está guardado, escondido en Cristo Jesús. ¿Qué más guardado que eso? Si estoy escondido en Cristo Jesús. Pero las tradiciones, los ritos, las ceremonias, las costumbres, los dichos de nuestra boca nos han atado a seguir la rumba esa del viejo camino, de la senda antigua. Nosotros tenemos que entrar en el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, donde aquí se habla diferente, se piensa diferente, se canta diferente y se alaba diferente y se predica diferente también. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Veamos qué dice ahí. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Fíjate lo que estaba ocasionando una contienda ahí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? Versículo 13: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Versículo 15: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si algún otro he bautizado. Pues ahí donde está, mira, la espada de la gracia ahora clavada ahí para separar carne de espíritu. Dice, versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el bautismo en agua con la cruz de Cristo? Que en la cruz de Cristo fue donde se te impartió el bautismo verdadero, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que anunció Juan el Bautista, que dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que quita el pecado. El bautismo que quita el pecado, porque el bautismo en agua no quita pecado. Eso es nomás para que te arrepientas. Pero hoy tú no estás en arrepentimiento, hoy tú estás en reconciliación. Dice que Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Reconciliados con Dios, porque ya no estás bajo pecado. Cuando tú estabas en pecado, entonces había un sacerdote que tenía que interceder por ti por causa de tu pecado, y entonces él te presentaba para arrepentimiento a ver si Dios aceptaba esa ofrenda. Pero ahora Dios mismo ha puesto su ofrenda por ti. Él mismo se hizo un cuerpo y cogió ese cuerpo y lo puso como propiciación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa fue la ofrenda, que dice que con una sola ofrenda, vamos a buscarlo, a ver si es cierto. Vamos a buscarlo ahí en el libro a los Hebreos. Porque si no, tú tienes que seguir sacrificando y sacrificando y sacrificando y sacrificando. Y el asunto es que aquí ya la ofrenda por tu pecado, presente, pasado y futuro, ya fue presentada en la cruz del Calvario. Porque si tú dices ahora, no, esa ofrenda en el madero fue por mis pecados pasados, yo te preguntaría a ti, ¿qué pecado pasado si tú no estabas en aquellos días allí? Así que si fuera por los pecados pasados, la cruz, pues, a ti no te serviría de nada, porque tú no estuviste ahí. Pero Cristo en fe, Él dijo: lo voy a presentar aquí conmigo. No solamente los que murieron desde el Edén hasta aquí, hasta la cruz, sino por los que están por venir, los que todavía no han bajado del cielo, los que no han venido a participar de carne y sangre. A ellos también los voy a presentar aquí en la cruz. Y cuando cometan un pecado, ya su pecado va a ser
librado, va a ser pagado, porque con esta ofrenda que voy a poner en el madero, con esa ofrenda van a ser los que están aquí, los que están muertos y los que están por llegar. ¿Tú no ves que Dios hace las cosas bien hechas? Porque de no ser así, de que Cristo solamente pagó por los pecados de aquellos que estaban ahí, entonces tendría Él que nuevamente volver a subirse en una cruz para entonces pagar ahora por nuestros pecados. Pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Evangelio, el Sagrado Evangelio. Versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, porque es porque han habido preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Pues entonces la respuesta divina está, porque con una sola ofrenda. ¿Por qué dice una sola? Porque Él no se va a sacrificar otra vez, ya lo hizo de una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo. Este hizo es un hecho consumado, Él no lo va a volver a hacer. Hizo. Con una sola ofrenda hizo perfectos. Ahí donde está el asunto, en que te tienes que ver perfecto. Bueno, y cuando cometo un error, pues alguien que Dios hizo perfecto en la cruz del Calvario, cometiendo errores, los cuales no estamos llamados a cometer. Entonces, ¿cómo me libro de esa imperfección? Bueno, es que no hay imperfección porque ya Él te hizo perfecto. Ahora lo que tengo es que tratar de llevar cautivo los pensamientos para entrar en la obediencia de lo que dice aquí. Que Él me hizo perfecto. Entonces cuando mi carne enferma con sus desviaciones quiere hacer lo que no conviene, pues entonces tengo que decirle a mi carne, eso no me conviene. Y tengo que llevar cautivo el pensamiento de lo que mi carne quiera realizar para no cometer esos actos pecaminosos, porque ya Él quitó el pecado. Entonces, si ya Él quitó el pecado, dice, ¿cómo aún viviremos en Él? Yo te digo que para entender esto, Dios te lo tiene que revelar. Por mejor que yo te lo explique, si Dios no te lo revela, no lo vas a entender. Pero mira lo que dice aquí, versículo 14, continuamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, dice, para siempre a los santificados. Y nos atestigua, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en donde, en sus corazones. Y entonces tú dices, ¿y qué ley son esas? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo leímos allá en Romanos capítulo 7, versículo 6. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¡ay! Eso es lo que me gusta ahora, volvernos a clavar la espada esa del Espíritu, que viene a separar carne del Espíritu. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión, tú fuiste redimido en la cruz del Calvario de tus pecados. Donde hay remisión de esto, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y del pecado. Ya tú eres un redimido. Tú no puedes seguir, Cristo cuando venga me va a redimir. No, eso aconteció en la cruz del Calvario. Para los que estaban allí, para los que estaban en calidad angelical, los que no nos habíamos manifestado todavía en carne y sangre, y los que estaban muertos, y los que estaban en el mar, todos los que se habían muerto, todos, presente, pasado, y los que estábamos por llegar. Así que hermanos, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad, oiga esto, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué te dice teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo? Porque antes en el lugar santísimo nada más que podía entrar el sumo sacerdote, y lo amarraban con una soga por los tobillos y le ponían unos cascabeles en la vestimenta, y él en todo el tiempo que estaba oficiando estaba sonando esos cascabeles, como diciéndole al pueblo, estoy vivo todavía, Dios está aceptando la ofrenda. Pero si ellos dejaban de sentir los cascabeles, decían, Dios no aceptó ni la ofrenda ni al sacerdote, y el sacerdote quedó muerto. Así que, no se podía entrar a buscarlo,
Por eso lo amarraban con una soga por el tobillo, lo alaban y lo sacaban. Y entonces ahora la divina respuesta te dice, ahora podemos entrar confiadamente. Puedes entrar confiado, porque antes no se podía entrar confiadamente ahí, porque moría irremisiblemente. Fíjate lo serio del asunto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escucha el versículo 20, por el camino nuevo y vivo. ¿Por qué dice camino nuevo y vivo? Porque antes estaba la senda antigua. Usted no ha visto iglesias por ahí de hermanos bien intencionados que dicen, hermano, tenemos que volver a la senda antigua porque nos hemos apartado. Es que ya la senda antigua la cerraron en la cruz del Calvario. Ahí la cerraron, la desaparecieron, el tiempo la consumió, y entonces Cristo con su muerte abrió un camino nuevo y vivo, que es lo que dice ahí. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque ahí es donde está el asunto. Ay, pequé, cuando Dios venga me quedo. Ay, pequé, perdí la salvación. Ay, pequé. Y entonces, cada religión tiene unas demandas. Pecaste, pues arrodíllate aquí y haz esto y esto y esto. Y si es otra, te dice, pues métete en vigilia y haz esto y esto. Cada religión tiene unos ritos y una ceremonia para tratar de librarte de tus hechos pecaminosos. Pero yo te voy a dar la respuesta bíblica de cómo librarnos del pecado que mora en nosotros. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió. Entonces, usted puede decir ahora, ahí en Romanos, volvamos allá al libro de los Romanos, ya estamos casi concluyendo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ahí en el versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces tú tienes que pensar, una vez redimido, siempre redimido. Dios no te va a volver a redimir porque Él esa ofrenda la puso en el madero de una vez y para siempre. Ahora estamos reconciliados por mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él no te va a volver a reconciliar con Él porque ya te reconcilió. Los hechos de Cristo en nosotros son consumados. Cuando digo consumado, quiere decir, esto ya se acabó de una vez y para siempre. Es decir, que la mala conciencia es la que nos hace pensar o creer que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años no alcanza mis hechos equívocos en el día de hoy, 2000 años después. Pues sí los alcanza. Y te reprende y te guía, porque dice que el que Él ha tomado por hijo a ese ama, disciplina, corrige y azota. Es decir, que lo que Él puso ahí en la cruz del Calvario está vivo. Y entonces, ¿cómo lo dejó? A través de una palabra. Dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Y penetra en ti y parte alma de espíritu. Dice, y discierne las intenciones del corazón. Y delante de Él todo está desnudo. No es que se te metió por dentro ahora. Ahora no está como estaba en el viejo pacto. Ahora está dentro de ti. Y dentro de ti sabe lo que tú piensas, lo que tú padeces, lo que te molesta, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, tus intenciones. Aún lo que no has pensado ya Él lo conoce. Dice que antes que la palabra salga de tu boca ya Él sabe lo que tú vas a decir. Y cuando haces algo bueno no te puedes llevar la gloria tú, sino tienes que decir, haciendo Él en mí lo que es agradable delante del mismo. Porque Él te usa como su templo para Él entonces manifestarse a través de ti y a través de mí. Qué interesante. Entonces veamos otro versículo ahí mismo en el libro de los Romanos, en el versículo 17, 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, ahí
Eva no cuenta aquí porque Eva era la representación de la iglesia. Y como estuvimos hablando anteriormente, Eva fue engañada. Ahora veamos lo que dice aquí. La cabeza representante ahí no era Eva, era Adán. Por eso es cuando se le viene a pedir cuenta. Él no dice, Adán y Eva, ¿dónde están? Vengan los dos para acá que voy a hablar. No, sino él le dijo a Adán, venga acá. ¿Qué has hecho? Bueno, la mujer que me diste rápidamente le echó la culpa a otro. Y la mujer cuando le preguntó, no, yo tampoco, la serpiente, mira, a ver. Es decir, que ahí habían pecado y nadie tenía la culpa. Porque eso es lo que hacemos nosotros hoy mismo. No, yo no. Y lo que pasa es que aquel me indujo, aquel me arrastró. Dice que cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Cada uno de vosotros, de nosotros, de nuestra propia concupiscencia, somos arrastrados y seducidos. Por eso es que es importante lo que vamos a leer ahora. Dice, versículo 17, estamos ahí. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, aquí donde tienes que añadir ahora a Cristo en la cruz del Calvario, porque por la transgresión de uno, Adán el del Edén, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, que es lo que estábamos hablando al principio del tema. Adán te constituyó pecador, Cristo te constituyó justo. Adán te llevó al imperio de la muerte, Cristo te llevó al imperio de la vida y la resurrección. Adán te mató y te destruyó, Cristo vino y te dio vida dentro de los muertos. Quiere decir que ocurrió de la misma manera. Y eso es lo que la iglesia tiene que pensar hoy. Que ya Cristo hizo todas nuestras obras. Ahora veamos aquí. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, vuelve a decir, de un hombre, ahora no dice aquí todos, sino dice los muchos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y ahí los legalistas dicen, ve, ahí está la ley y el pecado. Pero sigue leyendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, dice, así también, de la misma manera. Así también. Oye, que esto es tan bello. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si usted lee ese capítulo completo de Romanos, usted va a hallar grande revelación ahí. Dice que cuando usted quiera ver si la ley está viva o ya la ley caducó en la cruz de Calvario, léase el libro de Romanos. Eso es una buena tarea para la casa. Ahora, veamos aquí, porque ya sabemos que en un día Cristo quitó el pecado del mundo. Ahora vamos a ver qué pasó al segundo día y al tercer día. Vamos a darnos un viajecito ahí el libro de Oseas. Oseas, capítulo 6. Todo esto ya estaba profetizado, bendecido, querido hermano que nos escucha. Ya sabemos que Zacarías 3:9 dijo que en un día quitaré el pecado de la tierra. Eso fue de los 3 días de la cruz del Calvario. En el primer día él terminó con la ley. Ahí, ¡pum!, se acabó la ley. Primer día. Ahora, claro, como los que estaban ahí lo estaban viendo morir, no sabían lo que él espiritualmente él estaba haciendo ahí, las batallas que él estaba librando. Por eso un ladrón le dijo,
Si tú dices que tú eres Dios y el Hijo de Dios, pues bájate de ahí y bájanos nosotros y sálvate tú y sálvanos nosotros. Y digo, pero si esta es mi gloria. Si yo quisiera, yo ahora mismo llamo las legiones de ángeles para que vengan a socorrerme, pero aún Pedro le dijo, maestro, bueno, no vayas a la cruz. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en lo terrenal, esta es mi gloria. Tú no ves que si Cristo no moría en la cruz, nada de lo que yo te estoy hablando hoy entonces tomaría efecto y lo podríamos aplicar a nuestras vidas. Vamos a ver qué sucedió el segundo día en la cruz del Calvario. Versículo 1 dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató, pero también dice, y nos curará, hirió, pero nos vendará. Esto fue todo lo que pasó. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre vino la cura. Por un hombre vino y nos arrebató, pero otro hombre vino y nos otorgó, nos dio. Léelo, piénsalo así. Versículo 2, ahí está ahora, importante, versículo 2. Este versículo, grábatelo en la mente. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esos son los 3 días de la cruz del Calvario. Ahora vamos a verlo en el Evangelio. A ver si estas cosas fueron así. Veamos ahí. Romanos capítulo 6. Tú no ves que esto se profetizó y se cumplió. Romanos 10:4 dice, ¿qué dice? Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso que viene a compararse con un Zacarías 3:9. Ahora, Oseas capítulo 6:2 dice, después de 2 días nos dará vida. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 4 que dice que Cristo nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos... Ahí está, eso es una espada a nuestro sistema de lógica. La espada de la gracia clavada ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Este no es el bautismo de Juan el Bautista. Este fue el bautismo que Juan el Bautista dijo que había alguien que venía con otro bautismo superior al de él. Que ese bautismo sí quitaba el pecado. Y allá en el libro de Lucas, que investigó diligentemente, también Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Y ya él se había bautizado en agua. Era el bautismo en su muerte. El bautismo que quita el pecado. Que quitó el pecado. Corrijo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, esto es lo que la iglesia necesita entender. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a leer el versículo 5 y 6 cuando llegue el momento ahí en la pantalla. Mira cómo dice el versículo 5, de ahí mismo Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. La iglesia todavía no ha entendido eso, que el día que Cristo murió, tú también moriste ahí con Él. Tienes que entender eso, bendecido. El día que Él murió, Él no murió solito ahí. Él, mira, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando con el mundo, al mundo consigo mismo. Los que estaban en la tierra, los que estaban debajo de la tierra y los que aún no nos habíamos manifestado en carne. Ahí estábamos todos en ese cuerpo de Cristo, siendo plantados juntamente en la semejanza de su muerte y la de su resurrección. Por eso es que ahora cuando Él venga a buscarte, tú te puedes levantar dentro de los muertos resucitados, porque ya Él
Cuando Él murió, tú moriste con Él, pero cuando Él resucitó, legalmente Él te dio, otorgó a ti la resurrección como un salvoconducto para regresar a tu lugar de origen. Recuerda que nuestra ciudadanía no está aquí, en este pedazo de mundo en que vivimos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu vida no va a acabar en un cementerio terrenal aquí en el globo terráqueo para una eternidad. Eso es momentáneo, eso es pasajero. Ahí donde tú estás sembrando tu cuerpo hoy, pero un día cuando Él venga, tu cuerpo va a ser levantado de ahí. ¿Y quién es suficiente para explicar eso? Tenemos que esperar a que acontezca. Pero si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. ¿Cómo es que algunos dicen que Cristo, que no hay resurrección de muertos? Entonces, veamos el próximo versículo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dice, a fin, que es el propósito, de que no sirvamos más al pecado, porque ya morimos al pecado. El pecado fue quitado. Legalmente, para Dios poderse casar contigo como iglesia, Él tuvo que quitar tu pecado, iglesia. Porque como Cristo, que es toda santidad, se iba a casar con una iglesia pecaminosa, con una iglesia que estuviese en pecado, no podía hacer eso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Quitar tu pecado y casarse contigo y darte las arras del Espíritu. Cuando dice que nos otorgó las arras del Espíritu, arras son los anillos de boda. Te dio el anillo de boda y se casó contigo en la cruz del Calvario. Hay una iglesia que todavía está esperando que Cristo se va a casar con nosotros. Pues mira, tengo buenas noticias para ti. Ya eso ocurrió en la cruz del Calvario. Vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 5. Versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice ahí. Esto es Biblia lo que estamos hablando. Esto no es de un periódico local. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas también estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No, porque la iglesia está en pecado. Así le pregunté a un pastor una vez, de 30 años de ministerio. Y tuvimos una conferencia de casi de 3 horas. Y al final le dije, ok, pastor, quiero solamente hacer una pregunta al final de esta conferencia. ¿Cómo usted ve a la iglesia? ¿En pecado? Así mismo, pero todavía me acuerdo. La expresión, me dijo, en pecado, la iglesia está en pecado. Digo, entonces usted nunca ha leído, después de 30 años de ministerio, un Efesios capítulo 5, versículo 25. Mira qué dice ahí, digo, le venga para mostrárselo. Y te lo quiero mostrar a ti también. Mira lo que dice ahí. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si se entregó por la iglesia, es porque le quitó su pecado para poder tener una relación contigo. Porque tú eres la iglesia del Señor. Y la santidad necesitaba quitar tu pecado para santificarte, que eso fue lo que hizo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Dice, a los santificados. Y es lo que dice aquí el versículo 26. Dice ahí el versículo 26. ¿Por qué se entregó Cristo por ella? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que la iglesia todavía se va a ver en pecado si ya Cristo la purificó, la santificó y la perfeccionó? Tú te tienes que ver como Cristo te ve, no como tú te ves o como el pastor del local tuyo te ve. Versículo 27. A fin, este es el propósito, a fin, ¿por qué hizo todo lo que hizo nuestro Cristo? Porque Cristo en su ministerio terrenal, conforme a Jesús de Nazaret, cumplió con esa ley y guardó todos esos ritos y ceremonias y fue fiel en eso.
para ir a la muerte y que la muerte no lo hallase pecador, y resucitar dentro de los muertos, y entonces hoy darnos una nueva esperanza, una nueva vida. Él no lo hizo por él, él no necesitaba morir por el pecado. Si en él no había pecado, él no se necesitaba bautizarse en agua, porque el agua era para arrepentimiento de pecado. ¿Por qué pecado se estaba arrepintiendo Jesús de Nazaret si en él no había pecado? Eso lo dijo Juan: mas hazlo para que la escritura se cumpla, porque yo vengo en propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, él sí te dio un bautismo en la cruz del Calvario, que ese bautismo no tiene nada que ver con agua, que fue el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que prometió Juan el Bautista, que dijo: hay uno que viene a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Tú tienes que sentir ese fuego por dentro de ti, lo que yo te estoy hablando ahora. Versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese pecado, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, como Cristo te ve a ti, bendecida iglesia, santificada, perfeccionada, redimida y reconciliada con tu Dios, santos y sin mancha. Así te ve tu Cristo, santo y sin mancha. Entonces tú hoy vas a poder decir: Cristo quitó el pecado de la tierra en un día. Ya yo no soy un pecador. Ahora, ¿cómo yo combato el pecado que está en mí? Hay un versículo para reconciliar eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, es decir, que tú eres un ser espiritual que tratas de andar en el espíritu en todo tiempo, con la mente tú tratas de andar en las cosas del espíritu, cantando alabanza y tratando de seguir las cosas espirituales, las cosas celestiales, como dijo el Señor, buscar primeramente las cosas de arriba. Y nosotros, como hijos de Dios, como hombres de fe y mujeres de fe, tratamos de andar en lo espiritual, pero andamos en un cuerpo que no nos ayuda, que no nos acompaña, aunque es templo del Espíritu Santo. Esto es un templo del Espíritu Santo. Dice que aún todavía posee inmundicias en su carne. Es decir, que somos santos en el Espíritu e inmundos en la carne. La carne nuestra no nos acompaña para nada. La carne es algo que nos arrastra, hay veces, a cometer actos pecaminosos que nosotros mismos no estamos de acuerdo. Y ella nos seduce. Por eso el apóstol Pablo dijo: queriendo yo hacer el bien, allá en Romanos 7:21 dijo: hago el mal quien no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Porque tu mente siempre está en las cosas del Señor, pero tu carne, ella tira para las cosas del pecado. Entonces, ¿cuál es la receta para combatir ese mal que mora en nosotros? Pues mira lo que dice aquí. Versículo 3. Alaba lo que él vive. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Con un ayuno tú no puedes combatir el pecado, porque tú sabes que todos esos que son unos generales ayunando, ayunan por un pecado y después a los 6 meses, a los 3 meses, a los 2 meses volvieron a pecar. Entonces tienen que volver a ayunar. Entonces tendrías que estar en ayuno toda una vida, porque siempre vas a hacer algo pecaminoso. Entonces el pecado no te ayuda contra las acechanzas de tu cuerpo pecaminoso que está viciado. Dice que es un cuerpo que está viciado. Ese fue el legado que nos dejó el primer hombre, Adán, el del Edén, en nuestra carne. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pues hizo una separación, porque antes tu espíritu estaba ahí condenado por causa del pecado que había en la carne. Entonces no podía relacionarse contigo, ni se podía casar contigo. Digo, pues yo tengo mi solución, porque ya todo esto lo tengo preparado de antemano.
Ahora por la palabra voy a separar carne de espíritu. ¿Y entonces qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Entonces ahora te dice, pues cuídate de tu carne. Y entonces uno dice, ¿y cómo me cuido? Ahí está la respuesta ahora. Vamos a ver. Versículo 5. Mira lo que dice. Derribando argumentos. La carne siempre tiene argumentos, siempre tiene contrataciones. La carne siempre maquina. Y no, porque si yo hago esto y entonces y hago aquello, no, ya no estoy en pecado. Pero entonces siempre, tú la ves ella siempre haciendo contrataciones. Entonces, esa no es la manera de combatir el pecado que hay en ti con una contratación, con un argumento. Sino mira con qué. Sino dice derribando argumentos. Cuando te vienen esos argumentos a tu mente, ¿a dónde vas? No te recibo. Y le dices que no. ¿Y qué va a hacer? Que la palabra es más fuerte que tu carne. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento, porque lo que tenemos aquí el Evangelio es un conocimiento revelado a nuestro espíritu para combatir la carne, no con armas del viejo pacto, con bautismos, ayunos, imposición de manos, aceite, vigilia. Esos son es un armamento terrenal que ya no aplica en esto. Ahora Dios quiere que tú uses un conocimiento, conociendo pues, sabiendo que, entendiendo que. Y aquí está la respuesta. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir que hay una manera, y es esta otra que vamos a leer aquí, que esto es una respuesta, porque ya hemos concluido, estamos dando las recetas que el Espíritu nos ha brindado. Ahí en Colosenses, en el libro de los Colosenses, es decir que tienes que llevar todos esos argumentos, pensamientos que te vienen de comportamientos erróneos de nuestra carne, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque, ¿qué pasa si tú los dejas correr y que ellos ganen ventaja sobre ti? Que después te vienen con consecuencias, bendecidos. A mí me han venido consecuencias. Yo cuando dejo que mi carne ande deliberadamente y pensamientos a veces que pasan fugaz, y no les presto importancia, y los cometo, dejo que mi carne gane ventaja sobre mí, después me vienen consecuencias. Y el conocimiento me dice, esto es consecuencia de lo que deliberadamente dejaste que te aconteciera en tu vida. Y entonces uno va aprendiendo, va madurando, va creciendo en el conocimiento de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. El apóstol Pablo le dijo a los galatianos, mira, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Cristo se está formando en cada uno de nosotros. Y en lo que se está formando, tú vas creciendo, vas madurando, vas aprendiendo, vas llevando cautivo, vas sometiendo toda obediencia a Cristo, te vas poniendo más obediente a la voz del Espíritu. Y todo eso toma un tiempo, eso es una vida, eso es un ministerio. Eso es como decir, eso es una carrera que tú vas a correr. Y dice que tienes que correrla con paciencia, que no desmayes. Entonces ahí, para concluir ya, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 3, 4 y 5, dice, porque habéis muerto. Y entonces tú te ves vivo. Tú dices, no, yo estoy vivo, pastor. No, tú estás muerto legalmente. Porque Cristo te llevó a su muerte. Y el que ha muerto al pecado ha sido justificado al pecado. Así que tú te tienes que considerar muerto al pecado y vivo a la justicia de Dios. Y entonces te dice, porque habéis muerto. Es una conclusión legal. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, esos hermanos que te dicen, ay, que Dios me lo bendiga y me lo guarde y me lo cuide. Pues tú tienes que aprenderle a responder, pues mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué mejor guardadero usted piensa que puedo tener yo? Pero los dichos de la boca, ellos lo hacen por desearte lo mejor. Pero no nos podemos seguir atando los dichos en nuestra boca y tenemos que empezar a hablar las palabras que habla el Evangelio.
Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque mientras que yo te diga, ay, que Cristo te guarde, pues todavía tú piensas que no estás guardado, por lo tanto te ves desamparado en el mundo. Y cuando oras, ay Señor, no me dejes, guárdame, cuídame. Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de nuestra boca, y hablar las palabras conforme a lo que el Espíritu nos ha enseñado. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Dice que eso todavía no ha llegado. O sea, en el tiempo de la resurrección, aunque hay muchos que dicen que no hay resurrección de muertos. Pero bueno, a esos hay que taparles la boca porque trastornan la fe de muchos. Y casas enteras. Versículo 5, aquí está la receta. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y entonces te dice una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir que hay una lista de actitudes y de argumentos en nuestra vida que la respuesta bíblica es: haz morir lo terrenal que hay en ti. Entonces, ¿cómo hacemos morir lo terrenal que hay en nosotros? Cuando podemos percatarnos de que nuestra carne, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque somos espíritus. Es como cuando usted anda montado en un caballo. Usted no es el caballo, pero anda montado en el caballo. ¿Y qué es lo que tú pretendes cuando te montas en el caballo? Que el caballo te lleve trotando para donde quiera. Tú le dices al caballo, para acá, y lo espuelas, y para acá, y lo dominas. Dominas el caballo. Pues es lo mismo que tú estás llamado a hacer con nuestro cuerpo terrenal. Aunque andamos en la carne, no vamos a dejar que la carne nos trotee para donde ella quiere. Tenemos que dominarla. Tenemos que enseñarla nuestras costumbres espirituales y llevarla y domarla y hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Porque el apóstol Pablo, en un momento, le dijo: Señor, mira, 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí. Y el aguijón era algo que lo estaba molestando, como tú puedes tener un aguijón que te moleste en tu vida, o 2, o 3, o 4. Yo tengo más de uno. Y siempre ando orando: Señor, mis aguijones. Y entonces la respuesta que oigo siempre es: bástate en mi gracia. Tú no estás en gracia, no estás creciendo en mi conocimiento, porque mi gracia te baste. Y entonces, gracias, Señor. Pues tu gracia me tiene que bastar. Es verdad, Padre. Y entonces ahí concluimos con segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y mira cuál fue la divina respuesta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Porque hay veces que tú levantas oraciones: ay Señor, que mira lo que estoy pasando, ese es tu aguijón. Y mira, y que no tengo, y que estoy padeciendo, y que estoy enfermo, y que perdí el trabajo, y que esto, ahí sacas todos tus aguijones afuera, los que te están, tú sabes, atormentando como cristiano. Porque él lo dijo en un momento: mira, imposible es que no tengáis aflicciones y tribulaciones en la vida, pero no os preocupéis, ya yo vencí al mundo. Es decir, que todas esas aflicciones y tribulaciones que estamos padeciendo, ya Él las venció. Cuando aplicamos gracia a nuestra vida, vamos a ver cuál fue la divina respuesta aquí de lo que le dijeron al apóstol Pablo. Y entonces él se le presentó: Señor, 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí, dándole órdenes a Dios, imagínate. Y hay veces que nosotros somos iguales: Señor, yo en tu nombre, quítame esto. Y Dios dice: quítame. Yo te di un arma a ti poderosa para que tú puedas usarla. Porque tienes que aprender a usar esa arma. Vamos a ver cuál es esa arma. Desde el versículo 8 dice: respecto a lo cual, en el versículo 8, porque fíjate que aquí quiero presentar las evidencias. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, un aguijón en la carne. Versículo 9. Y mira lo que el Señor le dijo. Le respondió casi como le respondió allá a Jonás, ¿te acuerdas? Cuando Jonás perdió todo lo que tenía. Y Job también perdió todo lo que tenía. Y se pusieron a hacer tratos con Dios. ¿Y qué fue la respuesta divina de Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú ¿Dónde estabas tú? Lo sacó del cuerpo, lo llevó ¿a dónde? A su lugar de origen. Y así mismo le hizo a Jonás.
Jonás se quiso salir con la suya y Dios le dijo, espérate, que aquí que manda soy yo. Se lo tragó la ballena y lo vomitó en el lugar exactamente donde Dios lo había enviado. Sorpresa de él cuando despertó, dijo, ¿dónde estoy? Bueno, está donde Dios te dijo que viniera. Lo que tú por cabezón te fuiste para otro lado, pero Dios siempre se va a salir con la suya. Porque si, mira, si obedecemos esto, todo el poder de Dios, mira lo que va a hacer en tu vida. Y me ha dicho, versículo 9, después que tú oras y ruegas y todo, esta es la divina respuesta de Dios para ti. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Ah, qué misterio ese tan fuerte! Es decir, que cuando somos débiles y le decimos al Señor, Señor, la debilidad no me deja actuar porque es que soy débil, solo tú puedes hacer esto en mí, la obra. Entonces él dice, pues ahí es donde yo quería llevar. A que tú no puedes por tus obras, que tengo que ser yo en ti haciendo lo que me agrada a mí mismo. Así que mi gracia va a hacerse cargo de tu aguijón. Y mira cómo le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces llegó él a la conclusión, por tanto, esto es una definición ya, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es un misterio. En el viejo pacto te decían valiente y fuerte, y aquí tú tienes que decir, no, yo soy débil para que el poder de Dios se manifieste sobre mi vida. Y entonces diga el débil, fuerte soy por la gloria de nuestro Señor en nuestras vidas. Así que nos despedimos en esta ocasión deseándote que su gracia te basta para todo, que te despojas de ese viejo hombre viciado con sus deseos engañosos y dejas todas esas tradiciones, ritos y ceremonias del viejo pacto y mantengas firme en tu vida que Cristo quitó el pecado, que tú eres un hombre y una mujer ahora santa y sin mancha, que eres la iglesia del Señor, que te santificó, te purificó, te perfeccionó con una sola ofrenda de una vez y para siempre, declarándote lo que tú eres, un bendecido con toda bendición. Abba Padre, hasta la próxima. En el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio